¿Alguna vez has prestado dinero a un amigo en apuros y luego él empezó a evitarte? ¿Alguna vez has cubierto a alguien en el trabajo y esa persona acabó saboteándote? ¿Alguna vez has salvado una relación de otra persona y ella te culpó cuando las cosas volvieron a salir mal? Maquiavelo hace 500 años ya sabía que tu bondad sería tu ruina. El filósofo italiano descubrió una verdad brutal que la sociedad moderna insiste en ignorar. Ayudar a personas en situaciones difíciles es, la mayoría de las veces, un error estratégico que te transforma de salvador en culpable, de aliado en enemigo. Mientras que tú crees que estás plantando gratitud, estás en realidad cultivando resentimiento. La cuestión no es ser cruel, sino entender que el mundo real opera con lógicas que destruyen a los bondadosos y fortalecen a los calculadores. Prepárate para descubrir por qué tu generosidad puede estar saboteando tu vida. La sociedad te vendió una mentira envenenada, que ayudar siempre genera gratitud. Esa es la fantasía de los ingenuos que nunca estudiaron la naturaleza humana real. Maquiavelo observó en las cortes italianas que aquellos que salvaban a otros frecuentemente eran los primeros en ser traicionados, porque la ayuda crea una deuda psicológica insoportable. Cuando tú salvas a alguien, estás automáticamente colocando a esa persona en posición inferior. Tú te conviertes en el recordatorio vivo de su debilidad, de su incapacidad de resolver los propios problemas. Eso no genera amor, genera vergüenza. Y la vergüenza, amigo mío, rápidamente se transforma en rabia direccionada a ti. Piensa en el colega que tú salvaste de ser despedido. Toda vez que él te ve, él se acuerda de que te debe su estabilidad financiera. Eso corroe su autoestima diariamente. En vez de gratitud, él desarrolla la necesidad psicológica de probar que no necesita de ti, que fue capaz por sí solo. La forma más eficaz de hacer eso, disminuirte, sabotearte, probar que tú no eres tan especial así. Maquiavelo entendía que los seres humanos prefieren ser temidos a ser deudores. Cuando tú ayudas, tú fuerzas a alguien a la posición de deudor emocional. Y deudores odian a sus acreedores, incluso cuando esos acreedores son bondadosos. Es una ley psicológica inevitable. A nadie le gusta cargar el peso de la gratitud eterna. Lo peor es que tú, como salvador, también cambias. Tú pasas a esperar reconocimiento, agradecimiento, lealtad. Cuando eso no viene, y raramente viene, tú te sientes traicionado. Pero la traición comenzó en el momento en que tú decidiste intervenir, sin entender las verdaderas dinámicas del poder y de la psicología humana. La persona que tú ayudaste no te debe nada además de lo que ustedes acordaron en el momento, pero tu mente crea una expectativa de gratitud perpetua que nunca será satisfecha. Tú te conviertes en esclavo de la propia bondad, esperando retornos que el mundo real no ofrece. ¿Quieres un ejemplo brutal? ¿Cuántos matrimonios terminaron porque un cónyuge salvó al otro de vicios, deudas o depresión, y después cobraba gratitud eterna? La persona salvada eventualmente se rebela contra esa posición de eterno deudor. El salvador se torna el opresor emocional. Maquiavelo no estaba siendo cruel al observar esto. Él estaba siendo realista sobre una naturaleza humana que prefiere autonomía a la dependencia, orgullo a la humillación, incluso que esa humillación venga disfrazada de ayuda. Si tú quieres relaciones saludables, entiende que la gratitud verdadera es rara, y la falsa gratitud es una bomba de tiempo que explotará en tus manos. ¿Tú aún crees que tu bondad automática es una virtud? ¿O estás comenzando a percibir que puede ser una debilidad estratégica que perjudica tanto a ti como a quien tú ayudas? Aquí está una verdad que va contra todo lo que te enseñaron. Cuando tú salvas a alguien repetidamente, tú no estás fortaleciendo a esa persona, estás transformándola en un parásito emocional. Maquiavelo observó que los príncipes que siempre socorrían a los vasallos creaban súbditos débiles y dependientes, incapaces de defender el propio territorio. La naturaleza humana funciona por el principio de la necesidad. Remueve la necesidad, y tú remueves el crecimiento. Cada vez que tú resuelves un problema para alguien, estás privando a esa persona de la oportunidad de fortalecerse.
Es como cargar a alguien en una caminata. Sus músculos se hacen más fuertes, los de ella se atrofian. Observa a tu alrededor. ¿Cuántas personas tú conoces que viven saltando de una crisis para otra, siempre encontrando a alguien para salvarlas? Ellas no son desafortunadas, son estrategas inconscientes que aprendieron que es más fácil ser salvado que salvarse. Tú, al ayudar, estás financiando esa debilidad sistemática. El adicto que siempre tiene a alguien para pagar sus deudas, nunca para de usar drogas. El funcionario que siempre tiene a alguien para cubrir sus errores, nunca mejora su desempeño. El amigo que siempre tiene a alguien para prestar dinero, nunca aprende a administrar sus finanzas. Tu bondad está matando el potencial de crecimiento de esas personas. Maquiavelo entendía que la adversidad es la única profesora real de la vida. Cuando tú privas a alguien de la adversidad, estás privando a esa persona de la educación que solo el sufrimiento puede dar. Tú crees que estás siendo caritativo, pero estás siendo cruel de una forma más sutil. Estás condenando a esa persona a la eterna inmadurez. Existe una diferencia brutal entre enseñar a alguien a pescar y dar pescado eternamente. Pero la mayoría de las personas prefiere dar pescado porque es más rápido, más fácil, y genera aquella sensación inmediata de «soy una buena persona». Enseñar a pescar exige paciencia, firmeza y la coraje de dejar a alguien pasar hambre mientras aprende. ¿Ya percibiste cómo algunas personas tienen una habilidad sobrenatural para encontrar emergencias siempre que necesitan de algo? No es coincidencia, es una estrategia inconsciente refinada a través de años de experiencia en manipular la bondad ajena. Ellas saben exactamente cuál historia contar, cuál emoción despertar, cuál culpa accionar para que tú abras la cartera o sacrifiques tu tiempo. Y aquí está lo peor. Cuando tú finalmente te cansas y paras de ayudar, tú te conviertes en el villano de la historia. La persona que tú sustentaste por años va a pintarte como egoísta, cruel, ingrato, porque en la mente de ella, tú tenías obligación de continuar siendo el Salvador eterno. Tú creaste un monstruo que ahora exige ser alimentado indefinidamente. Maquiavelo sabía que fortaleza se construye a través de resistencia, no de protección. Cuando tú proteges demasiado, tú debilitas. Cuando tú salvas demasiado, tú esclavizas. La persona que tú ayudas se torna dependiente de tu ayuda y tú te tornas esclavo de la necesidad de ella. La pregunta brutal que tú necesitas hacer es, ¿cuántas personas a tu alrededor son más débiles hoy porque tú las impediste de enfrentar sus propias batallas? Maquiavelo comprendía algo que la mayoría ignora. Toda relación humana es, fundamentalmente, una relación de poder. Cuando tú ofreces ayuda, tú no estás apenas siendo bondadoso, estás redefiniendo la jerarquía entre ustedes. Y esa redefinición raramente termina bien para el Salvador. Aquí está la paradoja brutal. En el momento en que tú ayudas a alguien, tú asumes una posición de superioridad. Tú tienes lo que la persona necesita, ella no tiene. Tú eres el fuerte, ella es la débil. Eso crea una dinámica tóxica donde la persona ayudada necesita constantemente probar que no es inferior a ti. La forma más eficaz de hacer eso, controlarlo a través de la propia ayuda que tú ofreces. Percibe. Después que tú ayudas a alguien algunas veces, esa persona comienza a tratarte como si tú tuvieras obligación de continuar ayudando. Tu bondad se torna tu prisión. Tú viras rehén del propio altruismo. Es como si la persona ayudada pensase, si él me ayudó antes, es porque él reconoce que tiene obligación moral conmigo. Por lo tanto, él debe continuar ayudándome siempre que yo necesite. Tu generosidad pasada se torna una deuda perpetua que tú nunca consigues quitar. Maquiavelo observó que los príncipes que más cedían a las demandas de los súbditos eran los que más perdían respeto y autoridad, porque concesiones constantes son interpretadas como debilidad, no como bondad. La persona que tú ayudas comienza a ver a ti no como alguien generoso, sino como alguien fácilmente manipulable. Observa la dinámica en el trabajo. El jefe que siempre resuelve los problemas de los funcionarios pierde autoridad. El colega que siempre cubre a los otros vira el idiota oficial del equipo.
La persona que siempre presta dinero vira banco particular de los amigos. En todos esos casos, la ayuda se transformó en expectativa y la expectativa se transformó en exigencia. Lo peor es que tú no puedes más parar de ayudar sin ser visto como villano. Se creó una trampa donde tu bondad pasada se torna argumento para bondad futura infinita. Pero tú siempre me ayudaste. ¿Por qué ahora no puedes? Esa frase es la prueba de que tú te tornaste esclavo de la propia generosidad. Y aquí está la parte más perversa. La persona que tú ayudas comienza a usar información que ella tiene sobre ti, justamente porque ustedes quedaron próximos a través de la ayuda, como arma de chantaje emocional. Ella conoce tus flaquezas, tus miedos, tus culpas, y usa ese conocimiento para garantizar que tú continúes siendo el eterno salvador. Maquiavelo entendía que relaciones basadas en desequilibrio de poder son siempre inestables y peligrosas. Cuando tu posición en la relación es definida como aquel que ayuda, tú perdiste tu libertad de elección. Tú no puedes más decidir cuándo, cómo y si vas a ayudar. La otra persona decidió eso por ti. La cuestión no es nunca ayudar a nadie. La cuestión es entender que ayuda sin límites claros se transforma en manipulación disfrazada, donde tú eres simultáneamente el manipulador, a través de la superioridad, y el manipulado, a través de la expectativa creada. Tú consigues identificar en tu vida relaciones donde tu bondad se transformó en una prisión, donde tú eres obligado a continuar siendo buenísimo indefinidamente. Maquiavelo descubrió un principio que la psicología moderna confirma. La distancia emocional es muchas veces más benéfica que la proximidad excesiva. Cuando tú te mantienes estratégicamente indiferente a los problemas ajenos, tú no estás siendo cruel, estás siendo inteligente lo suficiente para preservar tu energía y forzar a los otros a tornarse autosuficientes. La indiferencia estratégica no significa no tener empatía, significa reconocer que tu capacidad de ayudar es limitada y que usar esa capacidad indiscriminadamente es desperdiciarla. Es como tener un presupuesto. Tú no puedes gastar en todo que parece necesario. Necesitas escoger dónde invertir para tener el mayor impacto positivo. Cuando tú te alejas de alguien en crisis, una de dos cosas acontece. O la persona encuentra fuerza que no sabía que tenía y resuelve el problema sola, o ella procura otra fuente de salvación. En ambos los casos, tú no eres más el responsable por el bienestar de ella. Y eso es libertador tanto para ti cuanto para ella. Observa cómo funciona en la práctica. El amigo que siempre reclama de la vida para ti, pero nunca actúa para cambiarla. Si tú paras de dar consejos y oír los dramas, él va a parar de reclamar o va a procurar otra persona para ser platea. De cualquier forma, tú te libras de ser el depósito emocional de él. La indiferencia estratégica también funciona como test de carácter. Personas que solo se aproximan de ti cuando necesitan de algo desaparecen cuando tú paras de ofrecer ese algo. Eso no es una pérdida, es una liberación. Tú descubres quién realmente se importa contigo versus quién se importa apenas con lo que tú puedes ofrecer. Maquiavelo observó que príncipes que mantenían cierta distancia de los súbditos eran más respetados que aquellos que se mezclaban demasiado con el pueblo. La proximidad excesiva genera familiaridad, y familiaridad frecuentemente genera irrespeto. Cuando tú estás siempre disponible para resolver los problemas de los otros, tú desvalorizas tu propia presencia y consejo. Existe una diferencia brutal entre ser útil y ser usado. Cuando tú practicas indiferencia estratégica, tú fuerzas a las personas a valorizar tu tiempo y energía. Tu ayuda, cuando ofrecida, tiene más peso porque es rara y pensada, no automática y desesperada por aprobación. La distancia también te protege de ser sugado por dramas que no son tuyos. Cada problema que tú asumes es energía mental que tú no estás invirtiendo en tus propios objetivos. Cada crisis ajena que tú resuelves es una crisis tuya que queda sin solución. La matemática es simple. Tiempo y energía son recursos finitos. Pero aquí está la parte que más incomoda a las personas. La indiferencia estratégica funciona tan bien que a veces las personas resuelven problemas que cargaban hace años simplemente
porque tú paraste de ser la válvula de escape emocional de ellas. Tu presencia constante estaba, en verdad, impidiendo el crecimiento de ellas. Y tiene más. Cuando tú practicas indiferencia estratégica, tú también te tornas más interesante. Personas que están siempre disponibles para todos son previsibles y, por lo tanto, desvalorizadas. Aquellos que escogen cuidadosamente dónde invierten su atención ganan respeto e influencia real. Maquiavelo sabía que poder verdadero viene de la capacidad de decir no, no de la compulsión de siempre decir sí. Cuando tú aprendes a alejarte estratégicamente, tú no pierdes relaciones valiosas. Tú filtras relaciones tóxicas y fortaleces los que realmente valen la pena. La pregunta es, ¿tú tienes coraje de practicar la indiferencia estratégica, mismo sabiendo que algunas personas van a llamarte de egoísta, por no más ser el salvador automático de ellas? Maquiavelo era maestro en reconocer patrones que llevaban a la ruina. Él sabía que ciertas formas de bondad son, en verdad, formas de autosabotaje disfrazadas. Saber cuándo no ayudar es una habilidad que puede salvar tu carrera, tus finanzas y tu sanidad mental. Primer señal rojo. Cuando alguien tiene el mismo problema repetidamente, pero siempre con una excusa diferente para por qué esta vez es diferente. El colega que siempre llega atrasado, pero siempre tiene una emergencia nueva. El amigo que siempre está sin dinero, pero siempre por motivos imprevisibles. Esos patrones revelan que el problema no son las circunstancias, es la persona. Segundo señal. Cuando la persona no hizo ningún esfuerzo real para resolver el problema antes de pedir tu ayuda. Ella ni tentó otras alternativas, no pesquisó soluciones, no conversó con otras personas. Tú fuiste el primer recurso, no el último. Eso indica que ella te ve como solución fácil, no como apoyo genuino. Tercer señal fatal. Cuando ayudar a esa persona va a perjudicarte de forma desproporcional al beneficio que ella va a recibir. Prestar dinero que tú no puedes perder para alguien comprar algo que no necesita. Mentir por alguien y arriesgar tu reputación para proteger la incompetencia de ella. Trabajar extra para cubrir a alguien que está deliberadamente siendo negligente. Maquiavelo entendía que en el ambiente profesional, ser conocido como aquel que siempre ayuda es frecuentemente sinónimo de ser conocido como aquel que no tiene límites ni autoridad. Jefes promueven personas que demuestran juicio estratégico, no bondad indiscriminada. Colegas respetan quien tiene límites claros, no quien acepta cualquier demanda. Cuarto señal. Cuando la persona usa chantaje emocional para conseguir tu ayuda. Si tú fueras realmente mi amigo, después de todo que pasamos juntos, tú eres la única persona en quien puedo confiar. Esas frases son manipulación pura, destinadas a hacerte sentir culpable por tener límites saludables. En la vida personal, el error fatal es ayudar personas que drenan tu energía sin contribuir nada de valor para tu vida. Relaciones deben ser reciprocidad, no caridad unilateral. Si tú estás siempre dando y nunca recibiendo, tú no estás en una relación. Estás siendo usado. Quinto señal. Cuando tu ayuda permite comportamientos destructivos, en vez de corregirlos. Dar dinero para quien tiene vicio en juegos. Mentir para proteger quien es irresponsable. Hacer el trabajo de quien es incompetente. En estos casos, tu ayuda está financiando la continuidad del problema. Maquiavelo observó que personas poderosas son selectivas con su generosidad. Ellas ayudan estratégicamente, cuando hay potencial de retorno, cuando la persona demuestra mérito, cuando la ayuda no compromete sus propios recursos esenciales. Bondad sin criterio es flaqueza disfrazada. El test final. Pregúntate honestamente si tú estarías dispuesto a hacer el mismo sacrificio que estás pidiendo para la persona hacer por sí misma. Si tú no prestarías tu último dinero para resolver el problema de ella, ¿por qué ella debería esperar que tú prestes? Si tú no trabajarías 16 horas para resolver esa situación, ¿por qué ella no puede trabajar? Reconocer cuándo no ayudar no es crueldad, es inteligencia emocional aplicada. Es entender que tus recursos son limitados y deben ser invertidos donde pueden generar el mayor impacto positivo, tanto para ti
cuanto para quien realmente merece y valoriza tu ayuda. La pregunta crucial es, ¿cuántas oportunidades tú perdiste? ¿Cuántos recursos desperdiciaste? ¿Cuánta energía gastaste ayudando personas que nunca deberían haber recibido tu ayuda en primer lugar? Maquiavelo llegó a la conclusión más brutal sobre la naturaleza humana. Existen personas que prefieren permanecer débiles y dependientes porque eso es más confortable que asumir responsabilidad por la propia vida. Cuando tú insistes en ayudar a esas personas, tú no estás siendo noble, estás siendo ingenuo y peor aún, estás debilitándote en el proceso. La diferencia entre alguien que cayó y necesita de una mano para levantarse versus alguien que escogió quedar en el suelo es fundamental. El primero va a usar tu ayuda como impulso para subir más alto. El segundo va a usar tu ayuda como excusa para nunca necesitar levantarse solo. Aprender a distinguir entre esos dos tipos es esencial para no desperdiciar tu vida siendo muleta de quien escogió ser paralítico emocional. Personas que no quieren levantarse desarrollan una habilidad sobrenatural para drenar la energía de los salvadores. Ellas saben exactamente qué historia contar, qué emoción despertar, qué culpa activar para mantenerte invirtiendo tiempo, dinero y energía emocional en bottomless pits que nunca se llenan. Cada vez que tú ayudas, ellas se tornan más dependientes y tú te tornas más débil. Maquiavelo observó que príncipes que tentaban salvar vasallos, que no querían salvarse, perdían credibilidad con aquellos que realmente merecían apoyo. Cuando tú gastas tus recursos con quien no va a valorizarlos, tú no tienes recursos para invertir en quien podría multiplicarlos. Es una matemática brutal, pero inevitable. Lo más perverso es que esas personas desarrollan un sentido distorsionado de merecimiento. En la mente de ellas, porque tú las ayudaste en el pasado, tú tienes obligación moral de continuar ayudando indefinidamente. Tu bondad anterior se torna evidencia de que tú debes bondad futura eterna. Tú viras rehén de la propia generosidad. Y aquí está la parte que más duele. Mientras tú estás gastando tu energía tentando levantar quien no quiere levantarse, tú estás negligenciando tu propio crecimiento. Cada hora que tú pasas resolviendo los problemas de parásitos emocionales es una hora que tú no estás invirtiendo en tus objetivos, tus relaciones valiosas, tu desarrollo personal. Maquiavelo entendía que fuerza atrae fuerza y flaqueza atrae flaqueza. Cuando tú te especializas en ayudar a los débiles que escogieron ser débiles, tú vas a atraer cada vez más personas débiles para tu vida. Tú te tornas un imán para todo tipo de parásito emocional, financiero y energético que existe. La verdad brutal es que algunas personas son bottomless wells de necesidad. No importa cuánto tú des, siempre precisan de más. No importa cuántos problemas tú resuelvas, siempre aparecen nuevos. No importa cuántas oportunidades tú crees, siempre hay una excusa para no aprovecharlas. Esas personas escogieron la victimización como estilo de vida. Cuando tú finalmente entiendes eso y paras de alimentar esa dinámica, tú descubres algo libertador. Tú tienes mucho más energía, tiempo y recursos de lo que imaginabas. Tú simplemente estabas desperdiciando todo, manteniendo personas que deberían caminar con las propias piernas. Maquiavelo sabía que poder real viene de la capacidad de discernir dónde invertir su energía. Líderes eficaces no tentan salvar todo el mundo. Ellos identifican quién vale la pena salvar y concentran recursos en esas personas. El resto es dejado para aprender a través de las consecuencias naturales de las propias elecciones. La lección final de Maquiavelo sobre ayuda es cristalina. Tu fuerza es limitada, tu energía es finita, tus recursos son preciosos. Desperdiciarlos con quien no quiere genuinamente mejorar no es bondad. Es estupidez estratégica que debilita a ti y perpetúa la flaqueza de los otros. Tú tienes coraje de parar de ser el salvador de quien no quiere salvarse y comenzar a invertir esa energía en quien realmente puede beneficiarse de ella, comenzando por ti mismo. Antes de despedirnos, tú consigues identificar en tu vida a alguien que está sugando tu energía porque tú insistes en ayudar a quien no quiere ayudarse. Si este mensaje tocó tu corazón, digita en los comentarios:
Mi energía es valiosa demasiado. No olvides de compartir este contenido con quien precisa aprender a establecer límites saludables. Activa la campanita y se inscribe para más filosofía práctica y transformadora. Hasta el próximo video.